Muy buenas tardes a todos. Estamos a mitad de semana y también a mitad de esta intensa jornada educativa que hemos preparado para ustedes. Sabemos que la electrificación del transporte no solo implica tecnología, sino también responsabilidad, preparación y cultura de seguridad. Para mí es un gusto presentarles a nuestro conferencista del día de hoy, a Luis Fernando Cuellar, quien es el primer bombero en Guatemala certificado por la NFPA para incidentes con vehículos eléctricos. Además, es experto en sistemas de gestión y auditor líder internacional en normas de gestión ISO y es instructor certificado para incidentes con vehículos eléctricos. Gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Desde ya los invito a que puedan dejar sus consultas, sus preguntas en la cajita del chat y pues le daremos lectura al finalizar la conferencia. Así que, por favor, Luis Fernando, con todo gusto, adelante. Qué manera de empezar a través de esta hermosa frase que definió uno de los presidentes de Estados Unidos y a quien le podemos llamar el padre de la ingeniería preventiva. El padre de la ingeniería preventiva y sobre todo en temas que están relacionados con asuntos eléctricos, asociados a temas de la electricidad. Nunca me hubiese imaginado que el inventor del pararrayo hubiese sido Benjamin Franklin. Y el momento de hacer estas pruebas de invención, estos cálculos, todas estas prácticas de cómo se asociaban los rayos de que caen del cielo y el impacto en la tierra y cómo dar con la parte final del pararrayos, nunca me hubiese imaginado que él hubiese creado esta frase. Una onza de prevención vale más que una libra de cura. Quiero iniciar este espacio haciendo algunas premisas, mencionando algunas premisas que es importante para el desarrollo de este tema que podemos abordar en la tarde de hoy. La número uno es todo el enfoque de la charla va orientada hacia la prevención, no con una mentalidad reactiva, sino más bien el enfoque es prevenir, siempre haciendo un refuerzo que la prevención es mucho más importante que la reacción. Por el otro lado, mencionar que los vehículos eléctricos son seguros, sí, son seguros, pero eso no los hace infalibles. O sea, no quiere decir que no estén expuestos a condiciones del contexto, condiciones ajenas a su propio sistema y a su propia forma de interactuar con los humanos, que puedan provocar o intensificar o elevar el riesgo de tener un incidente. Así es que bajo esas dos premisas quiero iniciar este espacio para compartir con ustedes algunos de los documentos, algunos de los hechos más importantes cuando hablamos de seguridad y prevención, al menos en la movilidad eléctrica. Como dirían los estadounidenses, todo lo que usted va a ver el día de hoy acá es evidence-based management, ¿verdad? Ellos tienen una metodología en la mayoría de aspectos institucionales y es el gerenciamiento, la dirección, la alta dirección a través de la evidencia. Es la evidencia lo que los ha llevado a ellos tomar decisiones orientadas a qué es lo mejor, qué es lo que según el contexto donde ellos interactúan pueda funcionarles de mejor forma según los objetivos que tengan. Voy entonces con la primera frase, el que no previene accidentes tiene. Quiero ir dejando cápsulas de filosofía que van orientadas hacia incrementar la cultura de prevención que tenemos en Guatemala. El que no previene accidentes tiene. Voy con la siguiente, no aprendas de seguridad por accidente. Triste, lamentablemente, al menos en la mayoría de empresas en las que he podido estar involucrado, ya sea a nivel de consultoría o cualquier otro tipo relacionado con eventos o siniestros no relacionados con movilidad eléctrica, sino que con otro tipo de actividades, me doy cuenta que las empresas cambian debido al accidente generado. Es muy débil o insuficiente la cultura de prevención que les hace por ahorrarse algunos quetzales o algunos dólares o por no escatimar o por no pensar en la mentalidad del riesgo, prefieren no invertir o no tener acciones o no tener salidas de contingencia
y suceden los eventos y eso les puede surgir más costoso que la misma prevención. Entonces, que no sea el caso nuestro donde tengamos que aprender por accidente. Siempre me gusta iniciar con unas definiciones que sean de base para que tengamos un parámetro comparativo. Si esto es blanco, esto es negro, si esto es azul, esto es verde, entonces podamos comparar y que al momento de interactuar en esta charla con las preguntas o comentarios nos estamos refiriendo a una base comparativa de dominio común, de dominio general. Según la Real Academia de la Lengua Española, el diccionario, ¿qué significa prevención? Pues prevención es preparación e disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. Todas esas acciones que nosotros prevenimos, realizamos anticipadamente para evitar que lo que no quiero que suceda, que se pueda dar en el futuro, suceda. Y si en dado caso llegara a suceder, yo pueda estar de alguna u otra forma preparado ante ese incidente del cual deseo yo trabajar o deseo yo prevenir. Cuando se dio el incidente en las torres en Estados Unidos en el 11 de septiembre, luego de esa crisis, el gobierno de Estados Unidos mandó a invitar a Herman Kahn. Se le conoce a Herman Kahn como el padre del pensamiento futurista, para que él los pudiera asesorar y guiar al equipo en todo el proceso de reconstrucción de la ciudad. Y en una de las frases célebres de Herman Kahn dice, de pronto y no es el problema, no son las soluciones, es de pronto la insuficiente imaginación que los humanos puedan tener para prevenir o imaginar escenarios que puedan provocar problemas en la interacción entre los humanos. Insuficiente imaginación. Entonces, aquí es donde es importante y hago mención de otra premisa. En el tema de riesgos no se puede, o en el tema de salud y seguridad, no podemos escatimar y no puedo actuar en función de reacción. Tengo que dimensionar, tengo que estar preparado en una mentalidad pensando que el peor escenario va a suceder. Y con base en eso, en ese desarrollo de la imaginación, ir cubriendo esas áreas que en el mismo proceso de interacción puedan surgir de mejora, puedan surgir como áreas débiles. De pronto entonces aquí no es la culpa, no la tiene una persona, sino es qué parte del proceso yo necesito fortalecer para que el riesgo no entre por esa parte, ya que entendemos que el riesgo es una probabilidad, que ya más adelante lo vamos a ver, pero la idea es evitar que lo que en este momento es riesgo se convierta en un fallo. Fallo es cuando ya el evento sucede. Pero partiendo de ese escenario, ¿qué es prevención entonces? Preparémonos de forma anticipada para lo que vamos a tener o lo que podríamos tener más adelante. Entonces, una prevención cuando se convierte en hábito hace que las operaciones de una empresa se vuelvan seguras. Un hábito de prevención continua va asegurando y va generando un ambiente de seguridad. Y entonces asociando ya los temas específicos de movilidad eléctrica, que es el tema que hoy nos reúne en esta tarde, ¿qué es entonces seguridad activa? Entendemos que seguridad hay dos tipos, la activa y la pasiva. En el tema de la seguridad activa, es el conjunto de mecanismos, características o prestaciones de un vehículo cuya función es evitar o prevenir accidentes. Un ejemplo sería el sistema de frenos. Tuve a bien ver el anuncio que se hizo sobre el día de ayer, donde algunos profesionales estuvieron hablando sobre el tipo de vehículo más adecuado, ¿verdad? Alguien de vehículos y alguien de la parte de motos. Entonces, bajo ese esquema, en la parte activa, ¿qué vehículo tiene usted o tiene pensado comprar o es una flotilla la que usted compró? ¿Qué elementos tiene esa marca? Elementos seguros desde la perspectiva de seguridad activa, como para entender cómo el mismo dispositivo puede colaborarnos a prevenir. Entonces, en un vehículo, seguridad activa entendemos como ese conjunto de características, mecanismos que un vehículo tiene para evitar o prevenir accidentes. Me llama mucho la atención que ahora hay dispositivos electrónicos de cercanía en algunos modelos de vehículos eléctricos que me impresionaron. La otra vez tuve la oportunidad de subirme en uno y quise cruzar hacia el lado izquierdo y el carro detectó que el carro que venía atrás venía muy cercano y entonces el timón se me puso duro y por más que yo quería cruzar, no me dejó cruzar.
Entonces, fue una alarma que surgió en el tablero del carro, se encendió una luz amarilla en el retrovisor. Entonces me hizo saber que si yo cruzaba, probablemente podía caer en una situación que conllevara un incidente. Ese tipo de mecanismos son los que le llamamos seguridad activa. Seguridad, si hay una seguridad activa, también tenemos entonces una seguridad pasiva. ¿Y cuál es la seguridad pasiva? Conjunto de mecanismos, características o prestaciones de un vehículo cuya función es proteger a los ocupantes en caso de accidente. Bueno, no se pudo evitar con las características o funcionamientos de la seguridad activa, no se pudo evitar el incidente. Entonces, esta marca de vehículo, ¿qué elementos de seguridad pasiva tiene? Hablemos de cuántas bolsas de aire tiene, los recubrimientos que puedan tener el cofre de las baterías. Hablemos sobre cualquier otro dispositivo que busque mantener o preservar la integridad del usuario mientras que se encuentre dentro del vehículo eléctrico. Vehículos de lujo que tienen más de 7 bolsas de aire. Otro tipo de vehículos de otro tipo de gamas que tienen 5, que tienen 2, otras que tienen 10. Cada fabricante le va agregando su propio diseño, le va agregando sus propias particularidades que se van a diferenciar del resto. Entonces, para tenerlo claro, tenemos seguridad activa y seguridad pasiva. Activa, aquella que previene accidentes, y la pasiva es si el accidente o el incidente ya sucedió, ¿cómo puedo hacer que los ocupantes estén sin ningún problema? O al menos protegerlos lo más que se pueda. Al final esto nos lleva a la pregunta, ¿verdad? Entonces, si hablamos de la movilidad eléctrica y entendemos todos estos términos y entramos en un razonamiento, ¿qué vehículo eléctrico debiese de comprar? ¿Verdad? Uniendo esta charla con la charla del día de ayer, ¿cuál debiese ser entonces el mejor vehículo eléctrico? No quiero orientar la charla hacia eso, sino que esto me permite, esta pregunta la puse y me permite para poder hacer la introducción a lo siguiente. Sumado a los elementos que ya se evaluaron anteriormente, como los que mencionaron el día de ayer, autonomía de la batería, rendimientos, precio, presupuesto, procedencia, usos, tipos, qué es lo que a usted le gusta, qué es lo que usted prefiere, para qué lo va a utilizar y demás, cuáles son sus situaciones en las que usted se va a involucrar con este vehículo. Todos esos temas son importantes, sí, pero por favor no deje de fuera el análisis de la seguridad. No olvide incluir dentro del análisis que usted vaya a hacer de un vehículo que vaya a comprar, de una flotilla que quiera usted participar en un proceso de la empresa en la que usted quiera comprar. No olvide, por favor, dentro de todos esos elementos, no olvide agregar estas condiciones de seguridad. Seguramente podamos encontrar una buena relación entre precio-calidad, ¿verdad? Entre precio y elementos de rendimiento, entre precio, rendimiento y seguridad. Y entonces se adapta a nuestro presupuesto, cumple con lo que queremos y tiene suficientes elementos de seguridad. ¿Seguridad por qué? Hay varios criterios que nos hacen pensar y que nos dan la evidencia para decir que un carro eléctrico es exactamente en una buena parte igual que un carro de combustión interna. Pero no podemos obviar que estos detallitos que lo diferencian de los carros de combustión interna, que los vamos a ver, que los van a ver el día de mañana, que va un poquito más el tema de mantenimiento, hay pequeños elementos que sí van haciendo grandes diferencias. Por ejemplo, un vehículo eléctrico pesa más que un vehículo de combustión interna. Por lo tanto, si hacemos uso de las leyes de física de Newton, la desaceleración no es el mismo impacto, el mismo daño en una desaceleración horizontal, que eso quiere decir una desaceleración así que se asociaría en un accidente. No es lo mismo de un vehículo que pese 100 kilos a un vehículo que pese 500 kilos. Estoy inventándome los números, pero solo es por el tema del ejemplo. Entonces, no olvide, por favor, que sí hay características que van haciendo distinto a un vehículo de combustión interna versus un vehículo eléctrico. ¿Los vehículos eléctricos son seguros? Sí, son seguros, pero insisto, eso no los hace infalibles de poder tener percances o incidentes. Por lo tanto, la idea es siempre tener esa cultura de prevención que nos haga minimizar el riesgo
de estar involucrados o de participar en un incidente con vehículos eléctricos. No olvide entonces, por favor, que en su proceso de análisis, ya sea individual o empresarial, no deje de tomar en cuenta aquellas ofertas de vehículos eléctricos que le den bastante seguridad a usted o que le den bastantes argumentos y evidencias para decir que tiene suficientes dispositivos de seguridad el vehículo. ¿Y eso por qué? Porque seguramente eso disminuye el riesgo. El riesgo, esa incertidumbre que pueda generar, ¿verdad? El riesgo, según la definición de ISO 31000, versión 2018, 31000 son las guías para la administración y la gestión integral del riesgo. Según esta norma ISO, la definición de riesgo es efecto de la incertidumbre. Yo no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar más adelante. Si me llegara a accidentar, que esperemos en Dios no sea así, no se lo estoy diciendo, pero si usted póngase en esa pregunta, si usted se llegara a accidentar, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Está dispuesto a invertir? ¿Está preparado para reaccionar? ¿Lo visionó? ¿Entrenó su mente? ¿Entrenó estas condiciones para saber reaccionar ante un incidente con un vehículo eléctrico? ¿Sabe cómo reaccionar? ¿Sabe cuáles las principales diferencias? No sabemos. Eso es incertidumbre. Y eso es lo que queremos minimizar. Romper muchos de los mitos que alrededor hay con relación a los vehículos eléctricos y decirle, nuevamente, como dije al inicio, los vehículos eléctricos son seguros. Sí, son seguros. Pero eso no quiere decir que las decisiones que los individuos tomen vuelvan inseguro el contexto, inseguro la forma en donde el vehículo se va a desplazar y se va a comportar. Entonces, pensando en todo en eso, la idea es que minimicemos el riesgo de que este tipo de eventos que no queremos que sucedan para evitar tragedias. ¿Por qué? Porque hemos sido bombardeados y estamos siendo bombardeados con mucha información en medios sociales, en redes sociales, en cualquier medio digital al que usted pudiera estar expuesto, de información que puede ser parcialmente cierta o información que no es actualizada cuando vemos incidentes con vehículos eléctricos. Lo que yo sí le puedo decir como bombero y a través de pasar por este proceso y especializarme en esta rama es los vapores de las baterías, cuando éstas entran en una fuga térmica y entran en un proceso que no es normal, son altamente tóxicos, altamente cancerígenos y altamente inflamables. En 9 segundos, aproximadamente de 9 a 12 segundos, cuando una batería entra en un mal funcionamiento por otras causas, empieza a generar fuego. Entonces, reaccionan con la atmósfera, con el oxígeno que hay en la atmósfera, con los gases que en la atmósfera hay. La idea entonces es que usted, con el día de hoy, con base a las preguntas de esta información, tenga suficientes argumentos para sentirse más seguro y sobre todo detecte las áreas en las que necesita formación, en las que necesita usted recopilar evidencia para que toda esta experiencia con la movilidad eléctrica sea lo más satisfactoria y lo más segura para todos. Quiero hacer mención, nunca me hubiese imaginado que en el diccionario de la Real Academia Española ya está autorizada la palabra chapuz. Me di a la tarea y dije, no lo puedo creer, voy a volver a buscar. Consulté una o dos veces y ya aparece la palabra autorizada para poder mencionarla en un aspecto de dominio público. Y la definición que aparece en el diccionario es trabajo mal hecho y sin esmero. En el contexto en el que estamos, en la cultura guatemalteca en la que estamos, no puedo, es mi responsabilidad y lo debo de mencionar, que los famosos chapuces, el ahorrarme 15, 20, 100, 200, 300 quetzales, el no pagar ese excedente por un trabajo de calidad certificado, bien hecho, es la causa de la mayor cantidad de incidentes, no solo en vehículos eléctricos, en otros países, no solo con vehículos de combustión interna, en cualquier área en la que nos podamos desempeñar. Coloquialmente es muy fácil encontrar, y no sé si a usted le habrá sucedido, pero mira, brother, mira, mister, haceme la campaña, haceme un trabajito ahí, hombre, pero mira, ponele, no, échame la mano.
no me cobres tanto, pero mira ahí, mira cómo lo podemos resolver, pues, pero no me vas a cobrar tan caro. En lugar de optar por aquellos trabajos, aquellos desempeños que nos ayuden y nos colaboren en el tema de la seguridad. Entonces, estos trabajos, estos chapuces, como usted ve en la fotografía y trabajo mal hecho y sin esmero, son los que pueden potencializar el riesgo, los que pueden incrementar la probabilidad de que no solo en los carros eléctricos, sino que en cualquier otro ámbito donde usted se desempeñe, puedan generarle eventos y circunstancias negativas que no quiera usted enfrentar. Por eso yo le quiero mostrar el día de hoy, quiero ir muy puntual, ¿verdad? Factores clave potenciales de incidente. Le voy a mencionar probablemente, pueda que existan 10, 20, 30, desde la perspectiva de la mente de seguridad, de la mente de prevención, del ámbito de desempeño bomberil en el que me muevo, del ámbito en el que estoy familiarizado y especializado. Le voy a dar probablemente los más repetidos, los que más podrían generar problemas con vehículos eléctricos. Por eso, factores clave potenciales de incidentes en la movilidad eléctrica. Voy con el primero, las conexiones eléctricas. Nuevamente, basado en el chapuz. Mira, es que hay que comprar este grosor del cable. No, es que es muy caro. ¿Sabes qué? Vámonos a un grosor más abajo. Y ese grosor más abajo rompe el esquema de seguridad, no se cumple con la normativa vigente y entonces potencializa la probabilidad de que usted tenga un incidente con su vehículo. Y de pronto no es el problema el carro, pero la instalación eléctrica forma parte de los componentes de una movilidad eléctrica. Está metido dentro de esta industria. Entonces, ¿qué es lo que comúnmente va a suceder? Ya viste, te lo dije, los carros eléctricos no son seguros, te lo dije que son peligrosos. Y es que en sí el vehículo no es el problema. Pasa por una instalación inadecuada. Segundo, mire, desde que aprendí que no puedo dejar toda la noche cargando mi celular, desde que lo aprendí, ya no lo dejo cargando. Sobrecargas a las baterías. Antes de que yo pasara por este aprendizaje, bueno, ya me voy a dormir conectada a mi celular toda la noche, cargando. No sé si usted recordará que hace unos años cuando empezó Samsung a innovar sobre sus teléfonos celulares, hubo un recall, o sea, recogieron muchos celulares porque detectaron que hubo problemas con la batería. Varias personas que murieron porque dejaban el celular cargando toda la noche y mientras que dormían el teléfono estalló. Todos los dispositivos inalámbricos o una buena cantidad de los dispositivos inalámbricos que usamos en el trabajo, en los talleres, en la parte práctica, en cualquier ambiente, utilizan baterías de ion de litio. Herramientas portátiles, computadoras, celulares, estamos inundados más de lo que usted se imagina con baterías de ion de litio. Y obviamente en una movilidad eléctrica, daños a la batería por un mal uso, un mal proceso de carga, pueden incrementar la probabilidad de tener situaciones negativas en desempeño de su vehículo eléctrico. Cargadores y accesorios, ¿verdad? Hablemos un poquito de esto. Yo soy el primero en levantar la mano y cometí el error, ¿verdad? Perdí el cargador de mi teléfono o perdí el cargador de la computadora. Pero de repente este cargador le hace. O de repente con este, mira, probemos a ver si carga. Y de repente, no, pues que se calienta más de lo normal. No, pues que no usamos el cargador que es el adecuado. Yo siempre voy a referir a las condiciones que el fabricante está especificando con el tema de cargadores y con el tema de accesorios. Es preferible. No cometa usted el error que yo cometí. Mira, le hace, sí, le hace, probemos, sí, va, dale, conectarlo. Y después, oh sorpresa, ya la batería ya no dura lo que esperaba que durara, ya no dura lo que duraba antes y es necesario tener que cambiar. Y estoy hablando de algo mucho más práctico, ¿cierto? Un celular, una computadora, etcétera. Ahora hablemos un poco más allá de un tema de un carro eléctrico, pero es
el punto donde quiero hacer énfasis es que es la misma cultura, es el mismo contexto, dejándolo cargar todo el tiempo. Mira vos, es que se me descompuso el cargador, préstame el tuyo. De repente le hace el mío. Mira si está cargando, sí, sí está cargando. Ah, va, entonces dejamos, prestámoslo y mañana te lo paso. Es el mismo contexto en el que estamos o la misma cultura la que nos puede provocar esos incidentes. Entonces, cuidado con los cargadores. Escoja cargadores de las empresas que el fabricante le está recomendando o de las especificaciones técnicas que el fabricante le está indicando para el uso de su vehículo eléctrico y aquellos otros accesorios que usted quiera utilizar. Taller o mantenimiento, ¿verdad? Que este es otro, que va muy de la mano también con el chapuz, ¿verdad? No lo voy a... he escuchado este comentario, lo hago, es de dominio público, pero voy a exagerarlo un poco, ¿sí? Solo es por un tema de ejemplo. No lo vayas a llevar a la agencia porque mira, no, ahí no sirve el mantenimiento. No, cuidado, no lo lleves a la agencia, mejor llévalo con el taller el de la esquina, con tu cuate. Con aquel tu cuate que está mejor llévalo, te va a salir más barato, te lo hace más rápido y te lo entrega y mira, nítido. Pero hemos pasado por muchas experiencias donde, oh sorpresa, mire, fíjese que esta pieza ya no sé dónde iba. Y no, le sobró un tornillo. O sea, para el ingeniero que diseñó el vehículo, que utilizó horas y horas para estar diseñando y armando, seguro que no es que le falte un tornillo, es que hubo un mal armado y entonces nuevamente caemos a esa cultura del chapuz, ¿verdad? Malos trabajos de mantenimiento, ¿verdad? Condiciones que no se siguen por el tema de ahorros y los famosos chapuces pueden incrementar la posibilidad de usted tener incidentes con su vehículo eléctrico o con flotillas, si usted está desde la perspectiva empresarial. Obviamente esto va muy de la mano con los talleres fantasmas, ¿verdad? Que aparecen, hoy están, mañana ya no están, hoy atienden, mañana ya no atienden, y entonces no tenemos ni la menor idea si tienen experiencia o no tienen experiencia. Esta es una modalidad y una tecnología que estamos aprendiendo, es de reciente ingreso en Guatemala, por lo tanto, con mucha mayor razón, es importante que ahorita se sienten las bases, que ahorita, que como diría Maquiavelo en su libro, ¿verdad? Cuando el mal está empezando y es como una plantita, es importante arrancarlo y lo arrancas de raíz, porque si esperas a que el tronco, a que esa raíz o esa plantita se vuelva un árbol, cuando lo intentes arrancar ya tiró raíces por todos lados y lo vas a quitar en ese momentito, pero no sabes hasta dónde llegó las raíces y con el paso del tiempo va a volver a salir. Es lo mismo acá, haciendo la analogía. Ahorita que la industria está creciendo, que está empezando, es importante sentar las bases de un buen procedimiento, de una buena forma de trabajar desde la perspectiva de los talleres certificados, estandarizados, con normas de seguridad y no caer en los famosos chapuces. Como escuché en una charla hace unos cuantos años, los vehículos eléctricos no son para todos, seguramente que no son para todos. Entonces, con mucha mayor razón es importante que usted tome en cuenta que estos elementos pueden potencializar los riesgos en incidentes. Esto también vale la pena mencionarlo. Algunos incidentes que se han dado en otros países es por manipulación del sistema eléctrico, ¿verdad? Eh, barras eléctricas, barras de luz, perdón, que le ponen a los vehículos. Mire, es que le quiero agregar unas neblineras, le quiero agregar una torre de luz LED al frente y entonces que se mire bonito mi carro y le meten mano el sistema eléctrico. El sistema eléctrico de pronto no viene diseñado para esa sobrecarga de las luces que usted le quiere agregar y eso pueda generar un cortocircuito, un calentamiento de los cables y obviamente pues eso conlleve a un riesgo y conlleve a un incidente que no quisiéramos tener. Entonces, seguramente el vehículo cuando se armó y cuando se fabricó y se diseñó, no pensaron que usted o cualquiera le iba a colocar o unas neblineras o una torre de luz LED o cualquier otra manipulación que le fuesen a hacer y eso puede potencializar el uso del vehículo generando riesgo y un uso inseguro. Accidentes es un elemento también. Ahora, si hubiésemos estado, y si estuviéramos en este momento 10 años atrás en la tecnología, le digo, sí, si hay un accidente es probable que entonces usted pueda tener incendios en un vehículo eléctrico y eso le va a generar problemas. A cómo va la tecnología, a cómo están las cosas al día de hoy, primero se muere el habitante, o sea, el usuario, de otras causas antes de que se incendie la batería. Porque sí le he de decir que anteriormente
los cofres o las cajuelas, si le podemos llamar así, o las, eh, las coberturas que traían el panel de las baterías fue variando en cuanto a su estandarización y en los materiales. Entonces un pequeño golpe hacía que la batería entrara en un daño, una fuga térmica, y entonces empezaba la combustión y de repente se empezaba a incendiar. Videos que circularon en YouTube y en otras redes donde va un vehículo, pasa por un túmulo, golpea y entonces empieza a sacar humo y se incendia. Y vehículo eléctrico. Y todos utilizaron esos videos para decir, ya vieron, el vehículo eléctrico no es seguro, etcétera. Y no es, al día de hoy no están así. O sea, vienen tan protegidos, es la parte que más cubierta y más protegida viene al día de hoy, ese panel de baterías, porque eso sí, si llegase a suceder un incidente con el panel de las baterías tienen un alto poder destructivo. No lo voy a ocultar, no lo voy a negar, tienen un alto poder destructivo, pero primero, Dios no lo quiere y no le estoy diciendo, pero es una forma figurada de hablar. Primero, el usuario del vehículo eléctrico, el que va adentro, se muere por otras condiciones antes de que ese cofre salga dañado en un vehículo eléctrico. Eso quiere decir que ahora vienen mayor protegidos, vienen todavía con mayor seguridad y con mayores dispositivos para hacer que el carro bote su carga en cualquier momento y entonces evitar incidentes. Nuevamente, aquí es importante mencionar que la evidencia, el evidence-based management o management-based evidence ha ido haciendo mejoras y logrando innovaciones seguras, mucho más seguras y haciendo que esto se vuelva mucho más pequeño el riesgo de tener incidentes. Y por último, no sé si es de pronto el más importante, ¿verdad? La cultura del humano, que probablemente sea el factor más importante de riesgo. Al final somos gente vendiéndole a gente, somos gente asesorando a gente, somos personas que le vendemos a personas. Y al final las máquinas no toman decisiones, son personas las que tomamos decisiones y las que interactuamos. Basado en eso, entonces, una cultura de prevención versus una cultura de los chapuces o de ahorro, de un falso ahorro y demás, por supuesto que el desempeño en un lugar va a ser más seguro que en otro y eso pueda hacer una gran diferencia en la transición de una movilidad de combustión interna hacia una movilidad eléctrica cuando nuestro entorno, en lugar de jugarnos a favor, nos juega en contra. Por eso es importante que este esfuerzo que se hace desde la perspectiva de salud y de seguridad sea un esfuerzo integral de todos los actores, desde cargadores, desde instaladores, desde instituciones de gobierno, desde el marco regulatorio, desde el proceso de la enseñanza, desde el proceso de familiarización y sensibilización, sociabilización de todos estos temas para que la gente le vaya perdiendo el medio y vea que esta es la nueva modalidad y que es segura, para que todo vaya caminando de mejor forma. Entonces es un esfuerzo integral, por eso desde la perspectiva de Amegua se está haciendo este esfuerzo para que cada sector y para que cada área ir monitoreando e ir liderando estos espacios para apoyar y facilitar esa transición que ya no nos podemos obviar o renegar de esto. Ya estamos sobre esta nueva modalidad y hay que hacerlo de una forma segura. Como siempre hablamos en bomberos, la misma área o el mismo elemento que me causa el riesgo o el daño es el mismo elemento que me puede causar el tema de la seguridad. Por eso aquí quiero ir aterrizando y mostrando algunos consejos sobre seguridad que yo le doy. Pueden haber 10, 20, 30. Yo le voy a dar los que yo considero, repito, desde mi perspectiva de riesgo, desde mi perspectiva bomberil y demás, los que más podría ponerle yo atención, ¿verdad? De los más importantes para que usted se lleve en este pequeño espacio y los pueda meditar y los pueda analizar en su casa. Algunos consejos de seguridad para prevenir y para evitar que este tipo de incidentes se puedan generar. Vamos con el número 1. Conozca su carro. Si usted es un usuario de vehículo eléctrico, conózcalo. ¿Qué implica conocer su carro? Bueno, pregunte, ¿verdad? O usted va a comprar un carro pronto. Conozca su carro. ¿Qué elementos de seguridad activa tiene? ¿Qué elementos de seguridad pasiva? ¿Cuáles son los manuales generales? Este es otro elemento importante a mencionar. Yo al menos era de la cultura de compro un electrodoméstico y no leo el manual, sino que de una vez en mi mente creo que sí funciona, lo conecto y lo empiezo a echar a andar. De repente, uy, se descompuso, ya no funcionó. No, lo que pasa es que lo instalé mal. Bueno,
he ido cambiando esa cultura. Los manuales se colocan en los dispositivos por algo. Hay que leer los manuales. Seguramente ahí vamos a encontrar todas las partes y las respuestas a nuestras inquietantes, a las respuestas a nuestras preguntas. Los manuales generales. Esos manuales generales llevan una hoja de seguridad. Conozcan la hoja de seguridad de su carro, ya sea un vehículo, ya sea un camión, ya sea una motocicleta, ya sea un scooter, ya sea una, lo que usted quiera, pero conozca la hoja de seguridad. ¿Qué quiere decir la hoja de seguridad? La hoja de seguridad le va a dar a usted información vital acerca del vehículo. Información que no solo le sirve a usted, sino que información que le va a servir a los departamentos de primera respuesta. Háblese de bomberos. Una persona que se quede atrapada dentro de un vehículo eléctrico, tuvo un accidente, está atrapado y hay que utilizar herramientas hidráulicas para penetrar y llegar a la víctima, hacer una extricación. La hoja de seguridad dice dónde es seguro cortar para que el bombero no esté expuesto a una descarga de alto voltaje por haber tocado, por haber cortado alambres que llevan alto voltaje en el vehículo eléctrico. Entonces, ¿qué partes del carro se pueden accesar más rápido para extraer a una víctima? ¿Cuáles son las partes más seguras o las ideales para accesar a la víctima? Las hojas de seguridad. Le dicen, mire, en la hoja de seguridad es una gráfica, es una diseño, un dibujo, donde está todo su carro por partes. Imagínese usted la figura de su cuerpo humano, ¿verdad? Los huesos, músculos, arterias, venas, órganos importantes, tal cual así la hoja de seguridad de su vehículo, que le va a decir con una terminología muy fácil de entender y colores cuáles son las áreas de riesgo, dónde pasan los cables de alta tensión, dónde está la baja tensión, dónde se puede cortar, dónde puede accesar, dónde están los disparadores que hacen activarse las bolsas de aire. Todos esos elementos que interactúan en la movilidad, en la interacción del vehículo, esa hoja se lo va a decir. Están en digital. Usted puede colocar en internet, ya sea en NFPA o en cualquier otro dispositivo, hojas de seguridad y hay hasta aplicaciones digitales en el celular. Rescue Europa Car se llama una de aplicación donde usted mete el modelo de su vehículo a la aplicación y dice dónde tiene que cortar, o sea, le da todos los datos de seguridad de ese vehículo. Hay suficiente información alrededor y esto nos ayuda a romper los mitos y a romper cualquier desinformación que pueda generar. Siga las indicaciones del fabricante. Por alguna razón el fabricante hace estas indicaciones y le sugiere que usted las lleve a cabo. Voy con el segundo consejo. Cuidados con su batería. No recargue más de lo necesario. Algunos sugieren, aquí puede haber una dualidad de criterios, ¿verdad? Pero algunos sugieren que no deje que la batería llegue a cero, ni deje que llegue hasta el 100%. Manténgalo ahí, verá, entre 90, 20, 30%, manténgalo ahí para cuidar la integridad de su batería. Eso va a evitar que tenga sobrecargas, verá, esté atento si está inflada la batería, si usted ve que está calentándose más de lo normal, si usted de casualidad se agachó y está viendo ahí algo que le pueda dar algún indicio de que la batería de su vehículo o de su scooter o de su bicicleta o de su moto, algo ve usted que no es normal, eso le puede dar información para poder prevenir. ¿Verdad? Condiciones del fabricante nuevamente para la carga de la batería. El fabricante seguramente le va a decir, le recomendamos que la carga se dé entre este y estos lugares, que se la mantenga entre este y este rango. Condiciones y cuidados de la batería para que no sean factores de riesgo que lo puedan comprometer en el tema de la seguridad. Instalaciones eléctricas. Por favor, tome en cuenta, esto es un importante consejo que yo le puedo dar. Diga no a los chapuces. Actualmente tenemos una ley, COGUANOR, que es el Comité Guatemalteco Normalización, a través de los comités técnicos le dieron vida al Código Eléctrico Nacional, el NEC. Allí está normado todos los requisitos que deben de cumplirse para que las instalaciones eléctricas cumplan no solo con la ley, cumplan con lo requerido y cumplan para tener operaciones seguras. En Guatemala ya está aprobado, se aprobó desde el año pasado, se ha estado trabajando, entonces asegúrese que estas instalaciones eléctricas o de a quien que usted quiera
contratar para que le lleve a cabo esta instalación eléctrica cumpla con estos requisitos, ¿verdad? Usted la puede descargar, puede llamar incluso a Cobanor y decir, mire, estoy interesado en poder tener conocimiento acerca del Código Nacional de Electrificación o el Código Eléctrico Nacional. Entonces usted puede leer si es este tipo de instalación, si es un edificio, si es una casa, si es una fábrica, qué tipo de condiciones y demás, y que entonces, o preguntarle al que le va a instalar si cumple con esos requisitos. Nuevamente, el fabricante también va a hacer mención de estas recomendaciones. Siga las recomendaciones del fabricante. En algunos países es muy común encontrar empresas certificadas, y hablemos de certificaciones internacionales, normas ISO, ¿verdad? ISO 9001, 31000, 45000, que es salud y seguridad ocupacional, 9001, que son sistemas de gestión de la calidad, 31,000, que es un sistema de gestión del riesgo, ¿verdad? Entonces, empresas que están certificadas, incluso hay normativas específicas asociadas a instalaciones eléctricas. Entonces, ¿cómo esta empresa puede tener esta certificación y decir, mire, no, nuestro ambiente es seguro, cumplimos con esta normativa, y entonces eso le dé a usted una certeza, le dé confianza que a la empresa que usted está contratando le va a dar un buen servicio? Número 4, la red de cargadores. Y no me refiero a la cantidad, me refiero, siga las recomendaciones del fabricante, la red de empresas que le pueden ofrecer accesorios, y los cargadores tienen experiencia, tienen el conocimiento, están certificados, más cuando es una certificación internacional que garantiza que las operaciones cumplen un estándar internacional. Hablemos un poquito de las normas ISO, ¿verdad? Hay empresas que están buscando certificaciones internacionales, y entonces, ¿qué le dan? Confianza al usuario de que las operaciones van encaminadas a un buen desempeño. Instalaciones que cumplan con la normativa legal vigente aplicable, hablando sobre el Código Eléctrico Nacional. Revisión técnica mecánica, ¿verdad? Aquí a lo que me refiero es, hágale los mantenimientos a tiempo, según lo que el fabricante le dice, lea los manuales, ahí también va a hablar suficiente sobre esto. Cumpla con las recomendaciones del fabricante, busque una red de talleres que estén certificados donde usted pueda tener, ¿verdad?, suficiente información de ellos, y se asegure, ¿verdad?, que ellos le puedan llevar el historial a su vehículo. De igual forma, esto nos conecta con el siguiente punto, ¿verdad? No solo es el mantenimiento a tiempo y con las piezas originales que deben de ser y con los accesorios que deben de ser, sino que también el taller tenga una certificación. Por eso es que desde la perspectiva de Amegua se está trabajando para que esta información se esté unificando, ¿verdad? Ya en su momento pues se dará la información, pero trabajando desde la perspectiva de la academia para que la formación de estos futuros profesionales sea estandarizada y que busque ese, crear una cultura de prevención y crear una cultura de estandarización para demostrar que efectivamente es el futuro y que es rentable y que vale la pena y que es seguro. Garantías y servicio postventa, eso es muy importante, ¿verdad? Que usted sepa que si en algún momento el vehículo no quedó, pues que le puedan resolver y le puedan resolver y responder en el tiempo y forma. Quiere romper el desconocimiento o tener suficiente información para saber si es mito o realidad lo que usted está enfrentando, o las noticias que le llegan a sus manos con el tema de los vehículos eléctricos, le recomiendo o le sugiero una educación continua. Aquí quiero hablar desde la perspectiva empresarial. Tenemos una ley, es el reglamento 229 de 2014 y sus reformas, que habla sobre el reglamento de salud y seguridad ocupacional, donde dice, es obligación de los patronos brindar información, formación y capacitación con el fin de tener áreas de trabajo con mínimos riesgos. Basado en una matriz de riesgo, basado en un análisis de riesgo, entonces surgen acciones para prevenir esos riesgos, mitigar esos riesgos. Empresas que ya tienen certificaciones, hablemos de flotillas, ¿verdad? Hablemos de una empresa que ya tiene una flotilla de camiones eléctricos y ya tiene otra certificación ISO. Bueno, ISO 45001, sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional en el trabajo. Busquemos que se cumplan. ¿Qué quiere decir, verdad? Instalaciones que minimicen el riesgo, instalaciones que garanticen que el personal sabe responder si llegara a generar un incidente,
cómo son la infraestructura, el diseño que deben de tener y que estén preparados para responder si en dado caso se llegara a generar un siniestro. Todo este tipo de cosas que pueden entrar en interacción, ¿verdad? Que al final lo que le dan, insisto otra vez, es certeza, es certidumbre, no incertidumbre, es certidumbre de que la operación puede continuar. Incluso hay una norma ISO que se llama continuidad del negocio, que se volvió muy famosa para el tema de COVID, ¿verdad? ¿Cómo usted desde la perspectiva empresarial va a garantizar que el negocio va a continuar si se llegara a generar un incidente con vehículo eléctrico, con las flotillas? Una onza de prevención es mejor que una libra de cura. Desarrolla competencias, pilotos, mecánicos, los que responden en los talleres. Si usted tiene un vehículo o son flotillas, por eso hacía mención de las empresas, ¿verdad? Si usted está guiando una empresa, está dirigiendo una empresa o vende vehículos y demás, o brinda un servicio de postventa, de mantenimiento o taller mecánico, los vehículos que usted vende, asegúrese que la gente desarrolle la competencia, cómo responder y estar preparados ante un incidente. Si en dado caso, y lo dejo en último caso, si en dado caso, pues sucede un evento y encuentra usted un incidente o se encuentra usted ante un incidente con un vehículo eléctrico, asegúrese de tener un dispositivo extintor. No es el extintor clásico. Debe de ser un extinguidor especial para fuego en baterías de ion de litio. ¿El agua es funcional? Sí, pero debe de utilizar demasiada cantidad. Estudios de bomberos en Estados Unidos hablan sobre utilizar cerca de 12,000 a 36,000 galones de agua de disparo continuo para asegurar o al menos hacer que el vehículo descienda la temperatura. Y eso no garantiza que internamente sepamos cuál es el estado de las baterías para saber si van a continuar con la fuga térmica. Agentes encapsuladores como F500, que son muy funcionales, que surgieron a raíz de estas necesidades y que han sido probados en contextos donde le prende un fuego a un vehículo y vean si este agente extintor es funcional para eso o no. Funcionales. Agentes encapsuladores como F500 que son diseñados para combatir fuegos en baterías de ion de litio, enfocados específicamente en la movilidad eléctrica. Las recomendaciones del fabricante para aislar, ¿verdad? Si en dado caso llega un incidente, algunos fabricantes lo han colocado, otros no. Pero si no, al menos asegúrese usted de, a la redonda, 60 metros. Si usted está cerca o si usted se ve involucrado, ¿verdad? En eventos con vehículos eléctricos que involucren fuego. A Dios gracias, no hemos enfrentado ningún caso aquí en Guatemala, más que accidentes de daños mecánicos como tal, pero no a nivel de fuego. Por lo tanto, si en dado caso, por eso lo puse en último escenario, ¿verdad? Si llegara a suceder, asegúrese de estar listo cómo resolver. Las condiciones en edificios y condominios. Aquí es importante también hacer mención que como los vapores que generan estos fuegos de las baterías de los carros eléctricos, y no solo las baterías, todos los componentes que son altamente tóxicos, cancerígenos, generan demasiada densidad, entonces la visibilidad es casi nula. Si usted vive en un condominio de edificios, ¿verdad? Un edificio de apartamentos y entonces el parqueo que le dejaron para su vehículo eléctrico es el sótano 5, sótano 4. ¿A qué horas los servicios de emergencia llegan y tratan de minimizar el riesgo o logramos que los carros que no han entrado en llamas, que no se han incendiado, sacarlos para evitar el daño si están hasta abajo, está el último espacio, ahí es el del carro eléctrico? Bueno, aquí son condiciones donde hay que sentarse a ver dónde lo va a conectar, dónde lo va a estacionar, pensando en que si llegara a generarse un incidente, cómo responder, porque seguramente si usted vive en un edificio y sucede algo que no queremos que suceda, va a tener 5 o 6 gente diciéndole, mire, y ahora me paga porque yo no busqué que mi carro se incendiara. Lo estoy extrapolando, estoy poniendo una forma figurada, exagerada, que no es tan así, pero repito, en temas de seguridad yo debo de pensar con suficiente imaginación para tratar de prevenir hasta donde los recursos me permitan. Al final, pues cierro con esto. Dejen los temas de salud y seguridad ocupacional en tema
en manos de los expertos. Evite la cultura de chapuces y deje que los expertos hagan su trabajo, podamos desempeñarnos bien y les podamos asesorar para minimizar los riesgos en sus negocios y hacer que la continuidad de la operación siga siendo rentable por muchos años más. Muchísimas gracias por este espacio y quedo atento a las preguntas. Buenísimo, muchísimas gracias Luis Fernando por esta interesante exposición. Bueno, no solo implica prepararnos en conocer, en saber los costos, los beneficios y todo, también es anticiparnos a los desafíos que vienen con la electrificación, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por su intervención. Tenemos acá una pregunta que nos realiza Marvin Salguero. Dice, los puntos de carga públicos en Guatemala se instalaron bajo esas certificaciones de seguridad. Em, ¿La responde usted? La responde yo como usted quiera. Por favor, si quiere, complemento su respuesta y lo que usted pueda responderles. Muchísimas gracias. Efectivamente, sí. De hecho, se rigen bajo la norma NEC, que es la National Electrical Code, que también es conocida como la NFPA 70. Así que sí se tiene previsto. Sí se rigen bajo esa norma, mejor dicho, ¿verdad? Em, Acá pues tenemos un saludo, José Delgado. Saludos desde El Salvador. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Yo quisiera agregar un poco de preguntas. De pronto les puede ayudar a nuestra audiencia a conocer esta información. Hemos visto últimamente que hay muchos carros de combustión que se incendian por mal mantenimiento, por alguna mala reparación, chapuces, como usted bien lo menciona. Pero de cierta manera siempre hay comentarios que dicen, bueno, es un eléctrico que se incendia y todo eso. Me gustaría que nos pudiera explicar dos cosas. La primera, ¿qué hacen los bomberos cuando realmente un carro eléctrico se accidenta y agarra fuego? ¿Cuál es el proceso para que nuestra audiencia conozca cómo actúan los bomberos, ¿verdad? No solo es de apagar con un extintor, que generalmente es lo que utilizan, sino que cuál sería el protocolo, mejor dicho, para ver eso. Eso es del lado de los bomberos. Y del lado de usuarios, ¿qué debemos hacer nosotros si vemos que un carro eléctrico se accidentó? Sabemos de que a veces paramos el tránsito por querer ver qué pasó, si es algún familiar de pronto, si la persona falleció, qué sé yo. Pero del lado del usuario o de persona civil, ¿cómo podríamos nosotros colaborar identificando o preveniendo algún tipo de siniestro más grande con esto? No sé si nos podría ayudar con eso. Sí, con mucho gusto. Gracias por la pregunta. Bueno, nosotros como bomberos la tenemos bastante complicada, ¿verdad? Porque en algunos casos nos ha tocado atender no solo a las víctimas que están involucradas en el siniestro, sino que a los famosos curiosos que están alrededor porque se han metido a querer colaborar y salen lesionados. Y estoy hablando de incidentes ajenos a la movilidad eléctrica, otra clase de incidentes. Pero en el caso puntual de una movilidad eléctrica, ¿qué tendríamos que hacer los bomberos? O más bien, ¿qué es lo que hacen los bomberos? Primero tienen que identificar cómo nos aseguramos nosotros que efectivamente la identificación eh, procede o pertenece a un vehículo eléctrico. Porque de entrada, desde ese momentito, el escenario cambia. No es lo mismo accesar a un vehículo de combustión interna que accesar a un vehículo de una movilidad eléctrica. Es completamente diferente. Entonces, y la identificación, aquí es clave el esfuerzo que se ha estado haciendo con las instituciones para asegurarnos de una forma rápida de poder identificar. Nosotros que estamos en primera respuesta, ¿cómo podemos identificar si es un carro eléctrico o no? Porque podemos saber el riesgo o el potencial daño que puede generar. Segundo, es asegurarnos de que el vehículo esté completamente sin la carga, ¿verdad? Asegurarnos de que la carga se haya eliminado completamente. Hay dispositivos de algunas marcas famosas como los Tesla que en la parte de al abrir el capó del carro tienen hasta el dibujito, ¿verdad? Del casco de bomberos donde usted puede desactivar el vehículo, ¿verdad? Claro. Identificarlo, desactivarlo y luego vamos a la siguiente que es deshabilitarlo, ¿verdad? Asegurar el vehículo si de pronto hay necesidad de interactuar con alguien que esté adentro atrapado y demás, necesito asegurarme que el vehículo ya no se mueva.
no solo que ya no tenga carga, que los dispositivos alrededor del vehículo, tanto de alto voltaje como de alto voltaje, estén completamente a cero y que yo pueda tener seguridad para que el vehículo ya no se mueva y entonces poder accesar y deshabilitar. Si en dado caso fuese un involucramiento con fuego, pues definitivamente lo que necesitamos es llegar a construir un perímetro de seguridad. De hecho, por ser materiales que son altamente cancerígenos, tóxicos y demás, se clasifican como materiales peligrosos. Entonces está la guía GRE, que es una guía que habla sobre los perímetros de seguridad que hay que mantener cuando se involucre ya sea un vehículo que tenga baterías de ion de litio, y ya seguí, ahí en la norma, en esta guía ya aparece la actualización, vehículos eléctricos con batería ion de litio o níquel más litio o cualquier otra mezcla. Ya aparece ahí una guía específica de acción, una guía específica de perímetro que hay que mantener a la redonda para evitar que esto se convierta en un mayor daño. Inhalar 5, 10 segundos o 20 segundos puede provocar la muerte de una persona y si no la provoca, a largo plazo le puede generar cáncer, cáncer pulmonar, cáncer de garganta, ¿verdad? Además, la temperatura que se genera alrededor cuando una batería de litio está prendida en llamas, la temperatura es demasiado alta, entonces seguramente va a sufrir quemaduras de alto impacto las personas que estén alrededor. Entonces, lo primero, si usted se enfrenta ante eso, es asegúrese de crear o de sugerirle a la autoridad que cree un perímetro de seguridad para evitar que las personas se acerquen y brindarle la mayor cantidad de información a los entes de servicio para que ellos sepan cómo reaccionar. Seguramente, pues, si usted tiene algún dispositivo o se les puede facilitar algún dispositivo como un agente encapsulador, como digo, F500, pues mientras que el personal de primera respuesta llega y genera una acción de mayor envergadura, facilitárselos para que ellos puedan utilizar esa mezcla con agua y poder dispararlo al vehículo y hacer que la temperatura pueda descender. Me refiero a F500 que vienen presentaciones de canecas, ¿verdad? De 5 litros y demás, o 5 galones, para que se pueda hacer la mezcla con el agua y entonces dispararlo y que eso bote la temperatura lo más rápido que sea posible de un vehículo y reducir las probabilidades de que haya daño colateral. Claro, interesante. En algún momento usted nos mencionó sobre las guías de emergencia. Quiero resaltar esta parte informándoles a toda la audiencia que pueden ingresar a la página de Amegua. De hecho, tenemos algunas guías de emergencia en nuestra página. Ustedes tienen un Audi, un Tesla o algo así, pueden bajar su propia guía de emergencia y conocer su estructura interna, como bien nos mencionaba Luis Fernando en las primeras sugerencias que debemos hacer, que es conocer nuestro vehículo. Acá tenemos otra pregunta de Juan Pablo Orias. Saludos desde Costa Rica. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Y su consulta es, a nivel de taller, ¿qué sistema antiincendio se aconseja específicamente para el laboratorio de baterías? Muy interesante la pregunta. Interesante pregunta y muchísimas gracias porque me permite ampliar sobre el pensamiento basado en riesgos y el tema de prevención. Hay dispositivos diseñados en infraestructura interna diseñada para poder combatir incendios en vehículos eléctricos o en lugares donde tengan involucramiento baterías de ion de litio que disparan a presión, se llama sprinkler, son rociadores, es una infraestructura de acero que va con un tubo galvanizado y va preparado para soportar presiones de 50 a 75 psi y al hacer la mezcla entre agua y a un agente encapsular como F500 a través de los rociadores encapsula el humo y hace seguro al menos el entorno mientras que se puede evacuar. Entonces sí hay sistemas diseñados, de hecho hay empresas que se dedican a eso, nos dedicamos a la parte del diseño y decirles, miren, con base en el riesgo, con base a la medición de la masa, aquí es importante decir, porque en la pregunta menciona el tema de las baterías. Bueno, si usted va a almacenar baterías que son de repuesto o paneles de batería, hagamos el cálculo del área, ¿verdad? ¿Cuánto de área o de volumen, ya sea hacia arriba, no solo el fondo y de largo, sino que de alto, cuánto va a almacenar para que con base en ese cálculo tengamos la masa que podría estar expuesta hacia un siniestro de fuego y con eso calcular la cantidad de agua que se debe disparar a través del rociador. El, se me fue el nombre de la palabra, el hidrante y el cisterna, que son dos cosas diferentes.
el cisterna que va subterráneo, ¿verdad? Ese cisterna, ¿qué capacidad de galones debe de tener para combatir al menos durante unos 15 o 20 minutos? Porque la idea es que usted monte un sistema que le permita rociar agente encapsulador más agua mientras que el departamento de bomberos llega. Y eso en teoría se tardará de 15 a 20 minutos. Entonces, mientras que eso sucede, como el sistema de rociadores, no sé si ustedes recordarán que cuando estuvimos en la época de COVID y uno llegaba a un lugar, pasaba por los famosos, oh, se me fue el nombre de esa palabra, pero disparaban amonio cuaternario cuando uno iba pasando. Entonces, ese tipo de rociadores que son los que pueden funcionar, que generan una niebla. De hecho, F500 pasó por una prueba de APP Plus, que es un ente certificador internacional, donde les pidieron, necesitamos que este pasillo donde está el vehículo, el carro que está a la par no agarre fuego, ni el que está acá tampoco agarre fuego, y el pasillo esté libre, y que se encapsule el humo y las llamas en ese momento desde que el carro se prende llamas. Se muestra muy puntual cómo esa infraestructura es funcional para ese tipo de cosas. Entonces, sí hay diseños, pero todo depende de las condiciones del lugar, de la capacidad de masa que se quiera cubrir, las condiciones del contexto y la velocidad con la que se quiera reaccionar al respecto. Pero parten de una norma NFPA. En temas de salud y seguridad bomberil, NFPA, que es la National Fire Protection Association, es el ente rector y líder a nivel mundial de estos temas. Entonces, basado en eso, nos vamos pegando a esa normativa para hacer que la instalación reaccione de una forma rápida y prevenir estos incidentes. Muchas gracias. Acá nos comparte una situación muy interesante, Juan Pablo, lo voy a leer para que tengan una mejor escucha usted. En Costa Rica hemos tenido, por desgracia, ya 2 incidentes con laboratorios de las baterías. En uno de ellos el personal se encontraba laborando y todo fue controlado gracias a la rápida acción del personal del laboratorio, así como el cuerpo de bomberos. En el segundo caso, por desgracia, el incendio se dio cuando ya el laboratorio se encontraba cerrado. Específicamente se trataba de un laboratorio de baterías para motocicletas, bicicletas y patinetas eléctricas dentro de un pequeño centro comercial, y el incendio tomó grandes proporciones, afectando a otros locales aledaños a este laboratorio de baterías. Tomando entonces su consejo en el perímetro de seguridad, lo mejor es que estos talleres estén fuera de zonas comerciales. Yo creo, gracias por la pregunta, quiero complementar con esto. Hablo sobre F500 porque es que gracias a ellos he podido seguirme especializando en este tema de la movilidad eléctrica y demás, y he visto lo funcional que es. Yo lo que sugiero es, si va a estar dentro de un centro comercial, asegúrese que el dispositivo de reacción reaccione tan rápido como para contener el incidente y que no escale. En Corea se dio un incendio en una planta de baterías que se encontraba en un tercer nivel. Hubo cerca de 23 muertos. La estructura quedó devastada totalmente. Se colapsó el edificio como tal por el poder de temperatura que genera, sobre todo en estructuras de concreto y acero, ¿verdad? Tanto el concreto como el acero tienen puntos de deflexión, es decir, cuando son sometidos a determinada fuerza mecánica, el acero tiende a quebrarse o el concreto tiende a fracturarse. De igual forma, cuando son sometidos a temperaturas altas como llama y demás, tienden a deflectarse por dentro y paran cediendo. Entonces, esa estructura cayó y provocó estas muertes que digo. En un centro comercial, yo sí sugeriría, de plano, ¿no queda otra opción? Bueno, asegurémonos que el sistema que tengamos reaccione de manera automática, sin necesidad que alguien lo accione. Podemos colocar cámaras de detector de temperaturas, sensores de humo que se accionen al momento de tener una alarma. Usted puede programar a qué temperatura, a qué distancia y demás. Entonces, reaccionan solos. Detectan humo, se dispara la alarma, el dispositivo empieza a trabajar, empieza a rociar el agente encapsulador con agua, y eso va a asegurar que el siniestro al menos no crezca y no se vaya de las manos. Pero una de las recomendaciones que sí se hace desde la perspectiva de normas ISO, al menos en manejo de talleres y lugares que trabajan con baterías, es asegúrese que el ambiente sea muy ventilado, que no esté en un lugar donde haya dificultad para poder evacuar o dificultad en la ventilación. En bomberos trabajamos mucho con el viento en nuestra espalda. Es decir, si vamos a enfrentarnos a un incidente donde hay humo,
que el viento nos dé en la espalda, para que el viento haga que el humo se aleje de nosotros. Entonces, lo mismo aquí en este caso sería asegurarnos de que el ambiente donde va a estar sea lo suficientemente ventilado para que el aire nos colabore a evacuar más rápido el humo y bajar un poco más rápido la temperatura. Pero de seguro que al día de hoy ya hay tecnología como sensores, como repito, cámaras de que detectan temperaturas, sensores de humo, alarmas contra incendios que activan de manera computarizada y gracias a la inteligencia artificial, ¿verdad? Detectan esos comportamientos y disparan localizados. Esa es la ventaja, porque mire, tampoco queremos que todo el taller se haya inundado y se llene de espuma y demás. No, se van a disparar sectorizados. Aquí se detectó la emergencia, ahí lo va a disparar para que no crezca. Entonces, sí hay suficientes dispositivos para poder trabajar con esto, pero le insisto, el tema es la prevención. Así es, me voy a saltar un poquito a la primera pregunta que nos hace Marvin Salguero porque la segunda tiene mucha relación a lo que acaba de mencionar. Y estacionamientos pueden ayudar en una alerta temprana, ¿verdad? Justamente en lo que hablamos. Es correcto. Ahora, Estas cámaras térmicas nos ayudan a detectar, de hecho, trabajan de forma activa y pasiva. Activa porque detecta que esa batería ya está llegando a un rango de temperatura que no es normal. Entonces, prevenirlo. Y aún así, detecta, ¿verdad? Cuando se asocia, si no estoy mal, creo que así está diseñado en un sistema que vi, asocia cuando la batería ya llega a un nivel de temperatura que no es normal y entonces descarga. O sea, no permite que el conector siga pasando la electricidad, sino que se bloquea. ¿Y por qué no carga el carro? No, es que la cámara detectó que la batería está llegando a un nivel de temperatura que no es adecuado y entonces no logra conectar. Entonces funcionan las dos. Si llegara, mientras que se está cargando, llega a una temperatura que sobrepasa lo normal, sale la cámara, lo detecta y bloquea todo el sistema. Y de la otra forma es, antes de que se conecte, si la batería ya va con un daño y al parquear el vehículo, la cámara la detecta, no deja conectar. Entonces funciona de las dos formas. así es, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que nos hacía justamente era, ¿los cargadores rápidos tienen mayor probabilidad de sobrecalentamiento? Probablemente sí, porque justamente entregan mucha más potencia que los cargadores lentos o nivel 2, ¿verdad? Generan más calor en cables, los conectores y esto pues la potencia y todo esto tiene mucho que ver, probablemente sí. Pero ¿cómo se evita este tipo de incidentes? Siempre haciéndolo con empresas certificadas, con equipo de marcas reconocidas y guiándose siempre con las normas como el NEC que habíamos hablado anteriormente, que justamente eso es lo que ayuda a prevenir estos accidentes. Y me adelanto con una primicia que en el mes de octubre se va a realizar un evento a nivel nacional, un evento bastante grande, es un taller que va a hablar sobre el tema de la seguridad en las instalaciones. Así que se va a crear un tipo de certificación más fuerte específicamente para instalaciones de puntos de carga, tanto públicos como residenciales, para evitar cualquier incidente. Si no se rige con esto, ¿verdad? Ya si nuevamente iniciamos con el tema de los chapuces, pues siempre nos ponemos en problemas acá. No sé si alguien más tiene alguna consulta adicional. Sí, es buenísimo. Acá, pues haciendo un pequeño resumen de lo que vimos el día de hoy. Medidas preventivas para evitar incidentes con vehículos eléctricos, qué hacer en caso de un accidente con un vehículo eléctrico, la identificación de los riesgos reales y mitos sobre los incendios y cómo identificar noticias falsas sobre seguridad en movilidad eléctrica. Así que ha sido una jornada bastante interesante el día de hoy. Siempre la seguridad hay que tomarla en cuenta y pues los invitamos a que puedan participar el día de mañana. Nos toca el tema de mantenimiento esencial de vehículos eléctricos y motos eléctricas para que también ustedes conozcan que no solo es el de hacer la revisión y todo, también hay medidas de seguridad en este tipo de mantenimiento, ¿verdad? Aparte son los accidentes y aparte es el mantenimiento y también hay tips y muchos
conocimiento que hay que tomar en cuenta en este sentido. Así que nuevamente muchísimas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Pues las conferencias que hemos estado teniendo en estos días van a estar grabados en nuestro canal de YouTube, así que esperamos igual que puedan participar y en la siguiente semana pues volver a repasar estos tips que tenemos. Así que muchísimas gracias, gracias Luis Fernando por su asistencia y a todos muy feliz noche.